Bienvenido de nuevo, Jota, editor de Atlantis, además de escritor. Hoy te vas a encontrar en familia. A ver, te abrimos micro, no te hemos escuchado. Ahora, Jota. Sí, hola. ahora sí. Buenas tardes de nuevo. Bueno, ahora en tu tiempo y como digo, muy bien acompañado como siempre, porque hoy el espacio pues versa entre escritores y además verán que con historias detrás que contar y que compartir. Es un placer recibir a Gabriel Monte Vado. Él es licenciado en Geografía e Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. En el año 77 ingresa por oposición en la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra, obteniendo su primer destino como suboficial a la edad de 21 años. Además, unos años después fue seleccionado para formar parte de la sección de protección del Cuartel General del Ejército, unidad dedicada a dar protección a militares especialmente amenazados por grupos terroristas. Posteriormente pasó destinado a la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Gabriel, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, acércate un poquito el micro, muy próximo a vosotros. ¿Así? ¿Estáis cómodos? Sí, gracias. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestro segundo invitado. Él es Félix Alonso Holguín. Félix, buenas tardes. Bienvenido. Él ingresó como guardia civil en el año 1990. Le vamos a presentar como guardia civil, pero retirado, jubilado. Luego nos cuentas, si tú deseas y hasta donde te sientas también cómodo, el motivo de esta retirada. Él cursó estudios de Sociología Criminal en la Escuela de Criminología de Cataluña y en la Universidad Nacional a Distancia en relación con Derecho y Criminología. Realizó diferentes cursos de investigación y protección, fotografía e informática dentro de su vida laboral y particular. Ha presentado servicios en diferentes unidades de Guardia Civil y del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Fue víctima de un día tremendo que siempre estará en la memoria y en la historia de este país, el 11M. Supongo, entiendo, Félix, que aquí podemos hallar parte del motivo o la razón de esa jubilación, ¿es así? Así es, la jubilación la tengo por... ¿Te jubilaron, Félix? Sí, por las secuelas del atentado, las secuelas psicológicas. Terrible, lo comprendemos, desde luego terrible. Darte las gracias. Y ya de antemano y sin hablar, Jota, cualquier persona así merece todo el reconocimiento y para nosotros créeme que es un orgullo y eres un ejemplo, Félix. Gracias. Es muy duro el trasfondo de lo que vamos a contar hoy. Al final vamos a presentar vuestras obras porque queremos que sea así. Guardianes del falso Edén es el título al que ha dado vida Gabriel Monte Vado. Félix es autor, en este caso, de Alfil Blanco, Peón Negro, pero como decía Jota, ¿quién mejor que tú para introducir y explicar un poco lo que yo decía al principio? De ambas obras trasciende pues mucho que conocer e historias que van a traer un tema muy de actualidad, por cierto, a esta sección. Sin duda. Hoy hablaremos de la novela policíaca, siguiendo con estas variedades literarias, y los agentes de inteligencia, agentes de campo españoles, pero hoy con dos autores con experiencia real en la materia. Vamos a dedicar el programa al género policíaco porque tenemos el privilegio de contar con dos autores publicados en la serie premium de Atlantis, que bien podrían ser personajes de sus novelas de ficción, por supuesto. Hablamos de un agente de campo de la Guardia Civil, como es en el caso de Alfil Blanco, Peón Negro, novela de Félix Alonso, y un agente especial en Guardianes del falso Edén de Gabriel Monte. Hay grandes nexos de unión entre una y otra novela y considero que coinciden en varios puntos. Luego sí que quiero retomar el tema del 11M, pero un poco más tarde. Pero antes yo quisiera que nos explicaran qué es un agente de campo, una pregunta para los dos, qué es un agente especial. A ver, Gabriel, venga, empezamos contigo, por un ejemplo. agente operativo, un agente de campo en los servicios de inteligencia es una pieza fundamental, de la que se habían olvidado algunos servicios de inteligencia últimamente, confiando mucho en los sistemas electrónicos, en la técnica,
y que al final se ha demostrado que es imprescindible. Lo ideal es complementar los medios técnicos con los agentes de campo o con los agentes operativos. Con la caída del telón de acero, algunos servicios creyeron que podían bajar el presupuesto y despedir a algunos agentes, tener menos personal y menos medios, y hacerlo todo con satélites, drones, controlando los teléfonos, controlando las tarjetas de crédito, las redes sociales, y se ha demostrado que no, que para hacer bien el trabajo de inteligencia al final tiene que haber un agente de campo que maneje a unos agentes que o bien están infiltrados o bien están informando de cualquier manera, o un agente también que se arriesgue a ser el que se está introduciendo en las organizaciones que hay que vigilar. Félix. Un agente de campo, un agente de la calle. De acción, ¿no? El que está ahí. Cualquier sistema de vigilancia electrónico es fundamental. Pero desde la calle se ve todo mejor. Estás al lado, no te tapa un árbol. En la calle lo ves a vuelo rasante, lo ves a tu altura. Uh-huh. Y sobre todo, un agente operativo no depende del estado de la batería, de la electricidad. Y con preparación un agente puede estar trabajando pues un montón de horas seguidas. Tampoco gozarán de ciertas protecciones, imagino, ¿no? Protecciones. Estáis, quiero decir, a pecho descubierto, nunca mejor dicho. Sí. A todos los niveles, sí, para los pros y para los contras. Por supuesto. Sí, por supuesto. Aludía, déjame un segundito, por favor, Jota, a vuestras novelas como escritos de ficción, y también así lo son vuestros personajes. Pero vosotros vivís historias que pueden establecer paralelismos con lo que narráis en vuestras obras todos los días. Tú lo vivías, tú seguirás haciéndolo, Gabriel. Hay un dicho que se ha repetido muchas veces: la realidad supera a la ficción. Vosotros seguro que tenéis una valoración. ¿Es cierto? Totalmente cierto. No, yo suelo decir que, bueno, la novela de Félix y la mía son la realidad novelada. Pero primero hay que subrayar la realidad con un subrayado y luego novelada con dos subrayados. ¿Por qué? Porque nosotros cogemos la realidad, la hacemos ficción, pero basándonos en la misma realidad. Lo que ocurre es que efectivamente a lo largo del trabajo te das cuenta de que te sorprende constantemente. La realidad supera a la ficción, pero constantemente. Podríamos hablar a lo mejor de realidad ficcionada incluso, pero realidad al final. Es darle una vuelta a lo que has hecho, o a lo que has visto, o a lo que crees que has visto. En el caso de un agente operativo que después de años decide escribir una novela, digamos que no toca de oídas, ha sudado, ha corrido, ha estado a la sombra, ha estado al sol, ha estado dentro de una furgoneta, ha estado ahí. No se lo ha contado nadie. El sudor que se tiene dentro de un operativo o de una acción es diferente al que se pueda oír o ver por televisión, o incluso que te le pueda contar alguien. Si os pregunto qué habéis vivido, aparte de ser, claro, una pregunta extensísima, por deber tendríais más que callar de lo que podríais contarnos. Pero si os pregunto, bueno, el contenido en sinopsis de vuestros textos, de vuestras novelas, ahí podemos ya intuir parte de esas experiencias. Sois tan amables, Gabriel, empezamos contigo. Vamos a presentar ese libro y con ello tu realidad ficcionada. Gracias. Guardianes del falso Edén es una novela de intriga, un thriller. Pero bueno, como el concepto de thriller es muy extenso, ahí están incluidos muchos géneros, pues la podríamos definir más como una novela negra detective, por la estructura que tiene. La diferencia entre la novela policíaca clásica de la novela detective es que en la novela policíaca clásica la importancia lo tiene la investigación. En la novela detective la importancia lo tienen los investigadores. Y hay un estudio psicológico profundo de los protagonistas, de los investigadores. Además, la novela negra tiene un trasfondo social muy fuerte. Tiene siempre una crítica al poder malentendido, tiene una crítica a las desigualdades sociales y sobre todo lo que tiene es que aunque se coja a los culpables del hecho, el mal siempre queda intrínseco en la sociedad, o sea, el pozo del mal intrínseco en la sociedad. Eso es vital en la novela negra y se ve en mi novela. ¿Y eso también es real? Es tan real como la vida misma.
A menudo vemos que se detienen, pues no sé, a lo mejor a una red de contrabandistas o de traficantes de droga, pero sabemos que en realidad ahí sigue el pozo del problema, porque el pozo del problema lo tiene la sociedad en sí misma. Eso es típico de la novela negra y se diferencia de la novela policíaca clásica, por ejemplo, con, pues no sé, la de Agatha Christie. Pues empieza bien, es como los diálogos de Platón. Empieza bien, acaba muy bien y todos contentos. Bueno, eso no es la realidad de la vida, todos lo sabemos. Y la novela negra se acerca más a esa realidad. En mi novela comienza con la llegada de un asesino, un sicario, que va a cumplir un contrato en Madrid, y cuando va a asesinar a 2 personas, resulta que esas 2 personas están siendo vigiladas por un operativo de la inteligencia militar. En torno a ese hecho gravita toda la novela y hay, pues, los temas que saca son corrupción política, muy actual, también temas de acoso a la mujer y temas muy actuales. A partir de ahí, pues se desarrollan unos hechos que no puedo contar porque entonces destriparía la novela. Hay que leer el libro, claro, no vamos a desvelar todo aquí. Pero ocurren muchas cosas. En tu caso, Félix. En Alfil Blanco Peón Negro, digamos que me sirvió como terapia durante unos años. En realidad lo que he hecho en esa novela ha sido, pues, poner negro sobre blanco de un montón de sueños, más o menos difíciles. Hay veces que se pueden llamar hasta pesadillas. De muchos de los problemas que se pueden ver en cualquier sección de noticias diarias. En Alfil Blanco Peón Negro, pues, puede empezar con una presunta historia de malos tratos, de abusos, narcotráfico, también se toca parte de terrorismo, y luego se narra una historia de amistad y de lealtad entre 2 antiguos agentes de la Guardia Civil, ya jubilados por diferentes motivos. Y también en todo el sentimiento que hay de hermandad entre los propios agentes de la Guardia Civil. Eso también es real, sí, y veo que aparte de ser realidad hay parte autobiográfica, ¿puede ser? Parte autobiográfica en el sentido del sentimiento que tengo con hermanos de la Guardia Civil, eso sí. Bueno, continuando también con temas de escritores y, quiero decir, novelas, escritores... salvando grandes monstruos como John le Carré, estamos hablando del autor del Jardinero Fiel, por poner un ejemplo, o El Sastre de Panamá, que por cierto estuvo en el MI6, o de Graham Greene, gran clásico autor del Tercer Nombre, que estuvo en el MI5, si no me equivoco. Sí, durante la Segunda Guerra Mundial nada más. Bueno, salvando esas 2 excepciones, ¿creéis que el resto de autores actuales consagrados, ya sean españoles o otros autores americanos, alemanes, me da igual, que se dedican a la novela negra, ¿creéis que se acercan mínimamente a la realidad del día a día de las cosas que cuentan o simplemente sus recursos se quedan en sus asesores o en sus documentaciones? Hay veces que en ciertos momentos algunos autores van incrustados dentro de unidades. Entonces ven cómo se hace cierto operativo o cierta operación, con el riesgo que entraña, pues, que les pueda ocurrir algo. Por ejemplo, cuando van a detener al hombre al pederasta en Santander, no fue una patrulla, digamos, normal, no fue un Z, fueron los GEO. Incrustarse dentro de una unidad GEO, pues te puede llevar problemas físicos. Un escritor va incrustado en una unidad y pasa el sudor un día. Vale, pasa un mes. Los agentes que forman esa unidad han estado meses preparándose y años realizando esas operaciones. Que sí, los escritores luego plasman eso. Bien, no es su día a día. No es su profesión. En resumen, no es lo mismo escribir sobre algo vivido que sobre algo oído o visto. Carlos, que por cierto, guardamos para el final algo que tenemos que comentar, pero seguimos sobre esa premisa de mesa de escritores. Os está escuchando atentamente. Me hace una seña, Carlos. Sí, yo quería intervenir y decir algo que creo que la gente no valora, y es esa labor sorda, dura,
que realizáis las personas que os habéis movido en este campo sin que la gente lo sepa, llegando muchas veces a salvar vidas y llegando muchas veces a evitar auténticos cataclismos, y es una labor que no es reconocida, no es conocida por la gente. Eso debe ser muy duro. Creo que la válvula de escape que tenéis, las personas que habéis trabajado en esto, que estáis obligados a un secreto impresionante, es poder escribir un libro donde os sirva de válvula de escape. O me equivoco, o realmente vuestros 2 libros son un poco la válvula de escape de vuestras 2 vidas profesionales. Algo de eso hay, algo de eso hay. El agente operativo, el mejor agente operativo es un hombre gris, un hombre que no destaca. Y así se tiene que quedar en todo. Por supuesto, todo lo referente a los servicios de la inteligencia es información clasificada. Entonces, claro, no se puede revelar. Hay veces que salen algunas informaciones, pero muy pocas veces. Normalmente de éxitos. Y si hay algún fracaso gordo, también. Pero de éxitos son contadas. El último que recuerdo yo así altisonante fue del servicio secreto, el BND de Alemania, en el 2008, que evitó un atentado en un tren de alta velocidad. Y no he vuelto a oír así de relevancia. Evidentemente, desde el 2008 hasta ahora se han evitado muchos atentados, pero no salen a la luz. Y así tiene que ser. Esa es la labor sorda vuestra, claro. Y ese es el gran mérito, que en total silencio estáis haciendo algo por la sociedad vital que nunca os va a agradecer nadie. Bueno, nos damos por la satisfacción personal, sí, por supuesto. Sí, sí. Pero el reconocimiento público no lo vais a tener. Yo creo que estos trabajos no se hacen para ningún reconocimiento público, ¿verdad? Yo recuerdo, pues, al poco salir de la academia, en una carretera de Palencia, pues, posiblemente eran las 4 a las 5 de la madrugada, y en un control rutinario paramos un coche. Era el único coche que me había pasado en toda la noche. Y efectivamente, era un coche que acaba de robar un individuo y llevaba en el asiento de al lado una escopeta recortada. A las 5 menos 10 de la madrugada, en una carretera comarcal de Palencia. Bueno, pues el dueño del coche lo había atracado en una gasolinera, lo había robado en una gasolinera, y se acercó al cuartel al día siguiente a darnos las gracias. Pues eso simple... Ya es muy reconfortante. Pues ya vas para la cama y dices, qué tranquilo queda. Félix, Podemos es lo primero que te voy a preguntar, porque que sepas, estás en tu programa, en tu casa, en tu espacio y, por supuesto, en tu libertad y confianza absoluta para llegar hasta donde tú desees, insisto, y mucho más en algo tan sensible y delicado. ¿Podemos, en la medida que tú estimes, volver a ese 11 de marzo? Ante todo es tu salud. Entendemos que hay unas secuelas que han impedido incluso que siguieras desarrollando tan loable labor y, por supuesto, no queremos que este tiempo afecte lo más mínimo. Al contrario, si hablamos de válvula de escape y crees que este micrófono puede contribuir a ello, yo creo que es la única intención. ¿Quieres? Sí, dime. Sí. ¿Qué recuerdas? Todo. ¿Qué sientes? Pues en estos momentos te sientes mal. Te sientes mal porque la política a nivel nacional, pues está muy claro lo de la ley del aborto que decía Carlos antes, pero claro, a las víctimas nos cae más de cerca todo lo que se llama la vía Nanclares y la salida de prisión de muchos terroristas. Eso por generalizar. Si luego ya te introduces en el tema del 11M, ves que hay muchas zonas oscuras. Demasiadas. Tú eres un ejemplo de algo que decimos siempre cuando hay cualquier pérdida, sea individual o masiva en caso de atentados, se habla de muertos. Yo siempre hago hincapié en los vivos que han perdido algo en ese atentado que no recuperarán jamás. Y no solo vosotros, vuestras familias, vuestros entornos, algo cambia, la vida ya no es igual para vosotros nunca. Tú eres un vivo ejemplo de lo que ese atentado ha matado en parte. Afortunadamente estás aquí para contar muchas cosas, sin embargo, otras quizás ya no puedas, Félix. Es terrible porque a partir de ese día cambia toda la vida. Te cambia toda. Gabriel sabe que aquel día, pues una de las funciones, digamos, sordas que se hizo fue buscar a la gente que faltaba al trabajo. Simplemente gente que faltaba a su puesto de trabajo dentro de un cuartel. ¿Estabas de servicio ese día? Es decir, el atentado lo sufriste ese día venía en acto de servicio. Sí, venía de Alcalá de Henares a trabajar y venía en el tren. Y ese día
Pues me acuerdo de un muchacho, y tú te lo conocerías, a Gallardo, Sí. un muchacho que medía 1,80 m, 85. Él vivía en Azuqueca de Henares. A él le cogió la bomba entera y salvó a un compañero que venía sentado frente a él. Gallardo. Le salvó con su vida. Sí, le cogió la bomba a él. Recuerdo a Javier Gismero, de Alcalá de Henares, que está sordo. ¿Sufriste lesiones físicas? No, en tu caso, físicas no. porque te iba a preguntar cuáles son peores. La respuesta es obvia, claro. Las físicas no lo sé. Las psíquicas son bastante crueles. Porque una vez que bajé del vagón, subí otra vez. Y aquí ha ocurrido algo porque yo vuelo a pólvora. Y volví al vagón otra vez. Y eso ya fue ahí toda la mañana. Estuve toda la mañana metido ahí dentro. Sacando heridos, subiendo, bajando. Lo que se hace normalmente. ¿Cómo es tu vida ahora? Nos imaginamos, y con el libro y lo que habéis compartido con nosotros nos hacemos una idea de lo que era tu vida antes del 11M. ¿Cuál es tu vida después del 11M? Pues ahora soy, digamos, un ama de casa. Me levanto por la mañana, llevo al niño al colegio, recojo, hago la compra, hago la comida. Más allá escribo un poco. Del diario, más allá. ¿Cómo es Félix después del 11M? Pues Félix tiene amigos como Gabriel, que habla bastante con él, que se cartea y que cambian impresiones por medio de escritos. Y que una forma de liberar tensión es escribir. Y según psicólogos, mi amigo Santiago García Estebanaz, un gran psicólogo de la Guardia Civil, pues me fue aconsejando. Y llegó un punto con Gabriel, que él estaba escribiendo una novela, digo, pues yo también. Y pues ya he acabado la mía, digo, sí. Digo, pues voy a seguir con la mía. Y entrando en el plano más profundo, más sentimental aún, si cabe, hablamos de secuelas, pero ¿qué sientes ahora? ¿Qué es lo que te hace daño? Intenta explicar ese sufrimiento. Es triste levantarte un día por la mañana y oír que un individuo que ha matado a 20 personas o a 25 sigue tan libremente por la calle. Y no ya por la calle, sino que está de vinos. Y no ya de vinos, que está en un país caribeño. Y otro más, peor que ese todavía, que al parecer tiene cáncer y está por Europa suelto. ¿Me permites un segundito que puntualice una cosa, Alicia? Es que precisamente la semana pasada estuvo aquí una médico forense, Carmen Baena, que tiene libros que los edita Atlantis, Sí, la conocéis. que precisamente hizo un informe sobre la salida o no de Bolinaga, y estaba en contra de la salida de Bolinaga porque no preveía esa muerte tan corta. Este es un tema que hemos tocado en este programa. Hoy ha tocado el aborto, lo digo por lo que has dicho antes, pero hemos tocado también el tema de la salida, lo que es Estrasburgo, dónde se han cumplido las leyes y dónde no se han cumplido. Y realmente te puedo decir una cosa, el pueblo español está con vosotros más que con esas leyes que se están aplicando, que no las entiende nadie, ¿eh? Si lo duro es que te pidan que alguien te prometa y en cuanto puede, lo incumple. Es lo duro. Y las víctimas, si es que solo necesitamos una cosa, que se llama justicia. Y España está bastante a falta de eso. En el libro, en Alfil Blanco Peón Negro, también hay parte de terrorismo. En la novela de Gabriel, en Guardianes del Falso Edén, también se toca. Pero se tocan amistades, se tocan lealtades, se tocan un montón de cosas. Podríamos hablar de tantos calificativos que intuyo que sentís: dolor, rabia, indignación, enfado, frustración, impotencia, desasosiego. Claro, cuando os dicen que hay que aplicar la ley, cuando vosotros habéis estado utilizando y habéis vivido para y por esa ley, conociendo cada uno de sus resquicios, por otro lado, y conociendo a la perfección cómo se puede instrumentalizar y utilizar una ley en pro de la defensa de las prioridades, y os dicen que bajo el amparo de esas leyes se excarcelan terroristas, violadores, que se trata de precisamente cumplir legislación, que se hace lo correcto. ¿Qué opinan dos personas que día a día se juegan la vida para hacer lo correcto?
Cuando además la ley de Estrasburgo, que alguna vez, bueno, no sé si lo he comentado, no es ejecutiva. Quiero decir, el PP tenía la opción de liberar o no liberar a los terroristas. Es cierto. Tenía Tenía esa posibilidad y sin embargo no lo hay. 200 sentencias del Tribunal de Estrasburgo en Europa que no se han cumplido ni se cumplirán. No jamás. obstante, entendemos que hay que cumplir legislaciones también de nuestro entorno, porque para eso pertenecemos al contexto europeo, pero también sabemos, y vuelvo a incidir, en que quien hace la ley hace la trampa, y eso todos lo sabemos, y por lo menos con la celeridad que se ha hecho, cabían 1000 alternativas. Es así, supongo, ¿no? Por supuesto, somos ciudadanos como cualquier otro. En mi novela, en Guardianes del Falso Edén, precisamente critico una determinada forma de hacer política. Y también pues se critican otras cosas de las que hemos estado hablando. Y lo que se ensalza es, frente al poder del dinero, el culto al dinero que hay muchos sectores de la sociedad. O al voto. O al voto, bueno, llamémosle como le llamemos, el poder. El culto Exacto. al poder y al dinero, que está por encima de todo, parece ser. La novela ensalza la labor de los guardias civiles y los militares que con un humilde sueldo tienen mucho más valores que toda esa gente, valores morales, porque a veces decimos la educación en valores es mucho más importante que otros tipos de educación. Y eso ahora carecemos un poquito de educación en valores. Yo quería decir que, por ejemplo, tanto en la realidad como en la ficción, la ley da tantos derechos a los infractores que los propios agentes dejan parte de su vida e incluso ilusiones para poder poner a los culpables a disposición de la justicia. Luego lo terrible que vemos es Lo que pasa después. qué hace la justicia con ellos. Y eso es triste porque son años de investigaciones y de noches y de tardes y de fines de semana y días de investigación para que llegue alguien y te tire abajo todo el trabajo. Y eso que tú has cumplido con toda la ley. Y es supuestamente la misma ley. Hay una única ley que nos rige a todos. Estas son las cosas que un ciudadano Es que no comprende. Al parecer la diferencia en que es un dicho que ellos tienen derechos y nosotros obligaciones. Bueno, pero yo creo que eso no nos debe desanimar. No nos anima, simplemente la realidad. Nosotros hacemos Pero nuestro se comprende, trabajo, se lo hacemos comprende. lo mejor que podemos, y cuando luego llegas y cogen a un comando de ETA, y resulta que en el interrogatorio dice, pues tal día fuimos a por tal persona, estábamos preparados ya para ametrallarla y llegaron unos individuos que vinieron, parecía identificarnos, nos tuvimos que ir, y entonces empiezas a atar cabos y dice tal día, tal hora, ahí va. Pues le hemos salvado la vida a una persona. Eso vale más que todo lo demás. O sea, para mí es secundario. Efectivamente. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible y bueno, allá cada uno luego con lo que haga. Bueno, y Félix antes se ha definido actualmente como una ama de casa. Yo es que lo tengo que decir porque si no, no me quedo a gusto. Ya te lo dije una vez. Quiero decir, yo creo que ahora mismo los oyentes están escuchando la voz de un héroe. Quiero decir, No tanto. yo pienso que sí. De dos. O sea, de dos. De dos. De los cuales uno estuvo dentro de los dos trenes. de muchos que hay. El tren explotó, salió y lo primero que hizo fue tratar de ayudar a la gente que veía por allí en un estado de conmoción absoluta. Para mí, eso es un héroe y no una ama de casa. Ahora, esa persona que dices que es un héroe es una ama de casa. Bueno, también hay muchas amas de casa que son héroes. Luego las amas de Estoy casa, exagerando. las amas de casa son héroes, aunque no puedo llevar rulos ya. Pero bueno. Y encima, por Con- lo grandes que son así. Todavía con sentido del humor. Sois admirables y yo me sumo a las palabras de Jota. Creo que sois dos ejemplos que hoy representáis a muchos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que hacia todos ellos no nos cabe más que emitir nuestro más sincero sentido de gratitud. El ciudadano lo reconoce, conoce lo que hacéis, lo admira, lo respeta y, insisto, os lo agradecemos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por haber estado aquí porque habéis protagonizado uno de los momentos más emotivos. Gracias. Gracias por tu generosidad, particularmente Félix.
No pasa nada, muchas gracias a vosotros. Señores, el resto continúa en Guardianes del Falso Edén, de Gabriel Montevado, y en Alfil Blanco, Peón Negro, de Félix Alonso Holguín. Gracias a los dos. Una vez más, Jota, gracias. Sobresaliente, porque tú haces posible este tiempo. Gracias. A vosotros, como siempre. Bueno, despedimos a nuestros invitados. Tú no, tú quédate un minutito porque tenemos algo que recordar. Algo que ocurrió hace tan solo 2 días y que tiene otro protagonista. Hablábamos de una mesa de escritores, pues ahora ya está oficialmente bautizado, ¿no, Jota? Eso es, ya está oficialmente bautizada Una luz del más allá, que presentamos anteayer en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles de la calle Leganitos. Un acto que considero fue muy emotivo, tanto dentro como fuera de la mesa. Y bueno, ya está, acaba de arrancar la novela, ahora comienza el arduo camino de la distribución, ese tipo de cosas que hemos hablado antes, promoción, medios. Bueno, acabamos de empezar y creo que hay muchas expectativas todavía. Carlos, ¿cómo te sentiste? ¿Estás contento, satisfecho? Si los demás nos emocionamos, imagino que tú también compartirías ese sentimiento. El sentimiento para mí fundamental es el agradecimiento. Agradecimiento, en primer lugar, a Jota, que ha hecho posible que mi novela haya visto la luz. El agradecimiento es a ti, que la presentaste de la forma tan brillante con que la presentaste. El agradecimiento es a la diputada del Partido Popular, que a pesar de no tener tiempo, estuvo allí para presentar mi libro. Encarnación Jiménez. Encarnación Jiménez. Y, en síntesis, pues como dice Jota, estamos en el primer día del resto de la vida de la novela. Lo que ha ocurrido hasta ahora ya ha pasado. Ahora empieza el primer día del resto de la vida de la novela y ahora hay que empezar pues la promoción y sobre todo, para mí muy importante, empezar a recibir retornos de la gente que la ha leído y sobre todo saber si está gustando o no está gustando. ¿Cuándo vamos a saber todo eso, Jota? ¿Cuándo está la venta? ¿Dónde? Ya no sé si podemos empezar a hablar de esas cosas. Sí, bueno, ¿Cuándo? ya ha empezado el ¿Cómo? camino de la distribución. Todos los autores, como siempre digo, se ponen nerviosos. Al principio siempre quieren en una semana tener ahí el libro en Casa del Libro, en Corte Inglés. Hay que dar tiempo siempre a las cosas. El distribuidor ya lo tiene desde hace una semana. Hay que darle por lo menos un par de semanitas más para ya empezar a ver resultados. Pero vamos, para el mes de octubre la novela ya estará disponible. Casa del Libro y Corte Inglés en principio. Casa del Libro, Corte Inglés, Amazon, quiero decir, y en el resto de librerías se lo pides a tu librero más cercano y en 24 horas lo tienes. Pero bueno, ese es otro camino que ya iremos hablando. Venga, pues claro, que queda mucho por delante. Una luz del más allá. Comienza esa andadura, espero que con mucho éxito y muchas ediciones, porque se vayan agotando los libros que ha firmado Carlos Cue. Enhorabuena, Carlos, por esa obra, por ese día. Gracias, que no se nos olvide a todas las personas que te apoyaron y te acompañaron, que fueron muchas en esa asociación de artistas y escritores españoles. Seguiremos hablando, que todavía queda mucho por decir, en la novela dará mucho que hablar. Seguiremos hablando y además me encanta que me hayas hecho esta entrevista delante de 2 escritores con el mérito que tienen las 2 personas que han estado aquí hasta hace un momento. Menudo cartel has compartido, ¿eh? Gracias a todos. Dime, Jota, dime. Nada, solo que por cierto, bueno, 2 cosas. Uno, que el jueves de la semana que viene en el Alcázar de Toledo, presentación de Cercle 3 de Antonio Castillo Olivares Reisa, una novela histórica maravillosa. Y segundo, que el próximo programa estará dedicado a Una luz del más allá de Carlos Cue, es decir, ahora soy yo quien te entrevista a ti. Ay, me parece muy se bien. Invierten las tornas. Espero que no sea muy duro. Pues si no lo es tu editor, a ver quién va a ser. Gracias a todos, señores. Un honor. Un honor. Continuamos en Ecos de Actualidad hasta las 7.